Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. En la clase anterior vimos la genealogía, donde confirmaba según las escrituras y los antecedentes que tiene todo judío de sus familias, que era hebreo, que era descendiente de Abraham, que era descendiente de David, de la línea real, lo cual le daba derecho a ser llamado rey. También vimos el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Cómo fue anunciado. También el nombre que se le pidió que se le adjudicara, iba su misión. Jesús quiere decir Dios salva, ¿verdad? O Salvador. Y también la profecía de Isaías, ¿verdad? En donde el nombre que menciona Isaías es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora en este capítulo 2 que vamos a ver parte o lo que la Escritura nos dice en este libro de Mateo sobre la infancia de Jesús, algunos de los años primeros de Jesús. Vamos a comenzar con el capítulo 2, versículo 1. Nosotros vemos en este capítulo que empieza a darnos una cierta orientación acerca del tiempo, de la época en que nos va a relatar los hechos, ¿verdad? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, entonces aquí nos está mencionando tiempo y lugar. ¿En dónde? En Belén de Judea. ¿Cuándo? En los días del rey Herodes. Y tenemos que notar que no dice nada más Betlem, que en hebreo es Betlehem, ¿verdad? Betlehem. Y dice de Judea, porque había otra Belén en el norte, ¿verdad? Y para poder distinguir el lugar y no confundirse. Entonces Belén de Judea, ¿verdad? En los días del rey Herodes. Y este rey Herodes, pues es el primer Herodes el Grande, ¿verdad? Que como político, podemos decir, fue un rey notable, ¿verdad? Impuesto por los romanos. El padre de él, Antípater, había tenido muy buena relación con los romanos y entonces, naturalmente, los romanos escogieron al hijo para que fuera rey de Judea. Aquí nosotros vemos que ya la línea de David está rota, ya no tiene nada que ver los reyes que están allí reinando con la línea legítima. Pero Herodes tenía miedo de que fuera impugnado su derecho a reinar. Los reyes anteriores que se habían levantado en el periodo griego, aquí estamos en el periodo romano. En el periodo griego habían sido los asmoneos, que eran reyes que habían salido de los sacerdotes. Desde un cierto sacerdote, Matatías, que se levantó contra el gobierno griego, entonces de ahí empezaron a surgir una dinastía de reyes que se les llamó los asmoneos. Y Herodes, tratando de legitimar su reinado, se casó con una heredera de estos reyes, que se llamaba Mariamne. Tuvo otras esposas, 3 o 4, pero de Mariamne tuvo 2 de los hijos, Alejandro y Aristóbulo, que eran herederos como Mariamne del reino. Pero Herodes era tan celoso de que le pudieran quitar el reino,
por derecho de alguien más que se lo pudieran disputar, que a los hijos de Mariamne, a los dos, los mató, ya siendo jóvenes, ¿verdad? Por el miedo de que le arrebataran el reino. Dejó a otros, que nosotros por la historia de la Escritura sabemos que Herodes Antipas era hijo de él, que Herodes Filipo era hijo de él, pero eran de otras esposas que no le representaban peligro en arrebatarle el reinado, ¿verdad? Entonces este es el rey Herodes que tenemos aquí, un rey poderoso, un rey políticamente muy activo y bien visto por los romanos, ¿verdad? Y dice que en esos días vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Sí, Aaron. Una duda, hermana. La línea de David ya no se siguió después de Babilonia. Sí, cuando después del destierro ya no hay reyes. Recuerden que hay gente que pertenece a la línea de David, que es el David y Salomón son los últimos reyes grandes. Todos los que siguieron, pues fueron algunos medianos, otros malos, alguno por ahí bueno, 2 o 3, muy poquitos. Pero cuando se tiene ahí la deportación, ahí desaparecen los reyes. Los que siguen después que regresan de Babilonia son de la línea de David, pero ya no son reyes, ¿verdad? Entonces desaparecen como reyes. Ya políticamente ya tienen otras... recuerden que cuando regresan del exilio están los medo-persas, es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa cae con los griegos, con Alejandro, y luego los descendientes de Alejandro, que imponen reinos griegos, caen cuando Roma conquista la región, ¿verdad? Entonces, o sea, los griegos imponían los reyes. Eso fue costumbre de Roma. Alejandro dejó 4 descendientes, y los descendientes ahí en la región del oriente, de Palestina, lo que ahora llamamos Asia Menor, fueron descendientes, Seleuco fue uno de ellos, ¿verdad? Es la línea griega. Dejó una línea griega en Egipto, una línea griega ahí en Mesopotamia o en Asia Menor, otra línea más al oriente y otra línea en Grecia, ¿verdad? Entonces fueron 4 generales herederos de Alejandro y se repartieron el imperio. Por eso cuando llega Zorobabel y ya después de la deportación, ¿quién es el primer, después de él, quién es el que conduce a Israel en la historia? O sea, la autoridad política. En ese tiempo todavía es autoridad griega, cuando regresan. Bueno, no, cuando regresan todavía son medo-persas, sí, porque es el que lo envía a que restaure Jerusalén, ¿verdad? Es medo-persa, y luego ya viene Alejandro. Ya en el 400 ya viene Alejandro conquistando, ¿verdad? Es más o menos la época en que empieza. O sea, todo el periodo de silencio es el periodo, vamos a decir, cuando empieza el periodo griego, el periodo de silencio en la Biblia, ¿verdad? Y ya cuando empieza el Nuevo Testamento ya estamos en el periodo romano, ¿verdad? Entonces eso nos sirve para relacionar la historia sagrada con la historia universal, ¿verdad? Entonces tenemos a Herodes gobernando y dice que llegaron unos magos del oriente, ¿verdad? El sentido de magos en esta época era los que se dedicaban al conocimiento, ¿verdad? Se les llamaba magos porque sabían cosas portentosas y también hacían cosas portentosas por lo que iban descubriendo, ¿verdad? Entonces la palabra mago está muy relacionada con la ciencia, esa ciencia primitiva, ¿verdad? Esa ciencia antigua. Y aquí lo primero que empieza el hombre a estudiar y a conocer, salud, es la astronomía. Pero en esa época
el conocimiento de los astros, como lo aplicaban a la vida de las gentes, ¿verdad? Se le llamaba astrología. Y es que a la actualidad ha pasado así en el lenguaje moderno. Para la astronomía es la ciencia exacta del estudio de los astros, la astrología es la influencia de los astros en la vida de las personas, ¿verdad? O sea, es algo diferente. Pero en aquel tiempo la astrología era el estudio que ellos podían permitirse hasta donde eran sus alcances de los astros. Entonces estos magos vinieron del oriente. ¿Y qué decían estos magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, nosotros sabemos que ha nacido un rey de los judíos. ¿Cómo sabemos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto en el oriente. Ellos venían de oriente, ¿verdad? Y allá en el oriente habían visto una estrella que había aparecido y que les indicaba, según sus conocimientos, que era el anuncio de ese rey especial que había nacido. ¿Cómo sabían que era un rey para Judea? Los eruditos dicen que es muy probable que hayan conocido primero la profecía que Balaam dio a Balac, el rey, cuando los judíos, los hebreos, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerdan que le pedían que maldijera al pueblo, pero él no podía porque Dios no lo dejaba, entonces bendecía al pueblo. Y entonces habló de lo que iba a suceder, ¿verdad? Era una de las cosas que ellos podían tener de conocimiento. Otro conocimiento que podían tener para saber de profecía era a Daniel, porque también Daniel había profetizado en el oriente, en Babilonia y en Persia, que iba a haber un rey justo que iba a nacer y que iba a aparecer en Israel a un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces eso era conocimiento que ellos tenían. También puede haber sido por revelación de Dios, ¿verdad? Directa, revelación que Dios se les reveló de alguna manera, que aquel astro que ellos veían era el rey que había nacido en Judá. Yo le agregaría una cuarta, hermana, Sí. en base a lo que estamos platicando, que precisamente los judíos sí sabían que tenía que venir de la línea de David, Sí, porque Dios se lo había prometido a David. sí, estaban los profetas. Eso lo tenían claro. Y como David había nacido en Belén, entonces había una relación ahí entre David y Belén en la mente del pueblo, y aunque aquí no viene así totalmente declarado, pero Herodes, como buen político, que en su momento me imagino que era, entonces sí significaba una amenaza política la dinastía de David. O sea, que estuviese desterrada. El asunto es que estaba profetizado. O sea, ibas contra una profecía, y además llegaron científicos a confirmarle que la línea de David, bueno, y después los escribas le dicen, es que la línea de David sí va a resurgir. O sea, ellos tenían claro, al decir Belén, dice, porque vendrá de Belén, están diciendo de manera implícita o velada, es, la línea de David sí va a resurgir. Entonces aquel hombre se puso a temblar. Tenemos que tener en la mente y delante de nosotros que para el pueblo judío era muy claro todo esto. Tenían muchas profecías acerca del Mesías, muchas. Entonces ellos sabían que iba a llegar un Mesías. Aquí lo que estamos viendo es de pueblos gentiles que no tenían todo el conocimiento de las escrituras de los judíos, entonces tenía que ser por un conocimiento exterior que ellos habían tenido esa visión de que un rey judío había nacido en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde? Ellos no sabían, y es la razón por la que se dirigieron precisamente a Jerusalén, al palacio del rey. Porque ¿dónde puede nacer un rey? Si no es en el palacio real, ¿verdad? Entonces venimos a ver dónde está el rey que ha nacido. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto
en el oriente. Entonces ellos van al rey, van con el rey que está reinando para preguntarle, porque para ellos es la manera más fácil y más segura de llegar a ver ese rey recién nacido, ¿verdad? Sí, pastor. Me llama la atención, hermana, que la relación que hacen en el sentido de que ellos preguntan por un rey y el hecho de que dice, hemos venido a adorarle. O sea, no están hablando de un Dios, sí, sino de un rey. Sin embargo, dicen que venimos a adorarle. Sí. La palabra hebrea que se usa, y la griega, sobre todo la griega que se usa para en este renglón, es rendirle honra, ¿verdad? Pero rendirle honra en un nivel superior, ¿verdad? Entonces por eso se le traduce adorarle, ¿verdad? Porque sí, no era un rey común, un rey. Desde el momento en que una estrella había anunciado su nacimiento, no era un rey común para ellos, ¿verdad? Esa es una de las razones. ¿Sí? Sí, yo lo que observé, agregando el comentario del pastor, lo que observé es que me llama la atención que ellos no eran judíos, como usted dice. No, eran gentiles. Y entonces dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces llama la atención que otro pueblo distante vaya a rendir pleitesía a un rey de otro pueblo que no es el suyo. Es decir, sí pensaban en un rey que iba a tener una autoridad extraterritorial fuera del círculo de Belén del contexto judío. O sea, que iba a ser un rey mundial o un rey importante, imponente, un nuevo imperio. Entonces sí, eso sí lo tenían así claro, porque se dice, venimos a adorar al rey de los judíos que han nacido. De los judíos, no del mundo, pero ¿por qué tan lejos? Venir de tan lejos a rendir pleitesía era un acontecimiento muy especial. Otra de las cosas que los eruditos dicen que les facilitó el conocimiento a estos sabios también es que tenía como 200 años que había empezado, 250, que había empezado la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, de alguna manera, podría haber pueblos como la cultura griega ya estaba muy difundida, que hubieran leído esta versión que se llama versión de los 70, que está en griego, ¿verdad? Claro que no se terminó toda de golpe. Las primeras partes se hicieron pronto, pero tardó muchos años en terminarse. Pero sí ya estaba circulando. Entonces, es otra fuente en que los sabios podían haber tenido este conocimiento, aunque no fueran del pueblo judío, ¿verdad? Siguiendo con nuestro texto, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Irle a decir allí en su palacio que había nacido un rey, era ponerlo muy preocupado, porque pues, si había tenido preocupación que le quitaran el reino a sus propios hijos, imagínense a alguien que no conocía y que venían de lejos a buscarlo. Entonces, realmente le causó malestar, preocupación, disgusto, ¿verdad? Pero como era político, supo esconder todo eso, ¿verdad? Y entonces dice que también toda Jerusalén se turbó con él. ¿Y por qué la ciudad iba a turbarse con él? Porque lo conocían y sabían cómo era. Entonces, si mató a sus hijos, entonces, ¿qué irá a pasar con esta noticia? A lo mejor va a empezar a perseguirnos, a lo mejor va a empezar a buscar, a lo mejor el pueblo estaba inquieto porque conocía quién era su rey, ¿verdad? Ahora, como ya les dije, él no tenía derecho directamente al trono, se le había dado. Él era idumeo, él no era del pueblo hebreo, ¿verdad? Por eso se había casado con una judía, con Mariamne, que tenía derechos al trono para poder sentirse más seguro, ¿verdad? Bueno, entonces se turbó Jerusalén con él. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Como él no era judío, no conocía las escrituras al dedillo como los judíos.
Ahora no quiso cualquier persona de su palacio, no, las autoridades religiosas que vengan y me aclaren esto y me digan qué dicen las Escrituras, dónde debe nacer este Mesías, este que va a ser rey de Israel, ¿verdad? Entonces, como las profecías no se sabe cuándo se van a cumplir, él no tenía ninguna preocupación, pero el hecho que le dijeran que ya había nacido, entonces sí se preocupó. Entonces llamó a los príncipes de los sacerdotes, desde el sumo sacerdote, a los escribas, que eran los conocedores de la ley, y entonces le dijeron con bastante seguridad y prontitud, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así dice el profeta, que allí habrá de nacer el que será el Mesías, ¿verdad? Y entonces esta profecía pues es de Miqueas, ¿verdad? ¿Y qué dice la profecía? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aarón nos hacía notar que el hecho de que naciera en Belén, pues ya lo relacionaba con David, pero es al contrario, ¿verdad? Es el ser descendiente de David lo que lo obliga a ir a Belén. José no tenía ni ganas, ni deseos, ni propósito de ir a Belén, a que naciera ahí su hijo. ¿Por qué? Estando tan cerca el nacimiento del niño, tienen que moverse a Belén. Pues porque son obligados por la ley. Todos iba a hacerse un censo para obligarlos a pagar sus impuestos, y como no se podía así todos desparramados, las tribus estaban divididas en 12 y cada tribu tenía su lugar de asentamiento ya destinado en la historia de Israel. Cada quien iba a ir a donde era su origen, ¿verdad? Y como José era de la línea de David, tenía que forzosamente que ir a Belén, donde estaba la línea de David, que era su lugar de origen. Entonces es el ser de la línea de David lo que obliga a José a ir a Belén, donde nace Jesús, ¿verdad? No es porque por la línea bajes, no, es obligado. Y eso nos explica por qué, estando tan cerca el nacimiento, María se ve obligada a viajar en situación tan incómoda a Belén, porque forzosamente tenía que estar ahí para ir a empadronarse y para poder pagar sus impuestos. Era una obligación. Entonces, esa es la razón por la que nace Jesús en Belén. ¿De dónde viajan ellos? Desde Nazaret, allá en el norte, en Galilea, en la tierra donde se juntan la tierra de Zabulón y de Neftalí, en esa esquinita, ahí nace. Ahí estaban radicados María y José, y ahí se suponía que debía de nacer Jesús, pero la ley los obliga a viajar hasta el sur, más abajo de Jerusalén, hasta Belén de Judea. Ahora, si nos ponemos en los zapatos, porque Herodes no era judío. ¿Mandé? Herodes no era judío. Era idumeo. Entonces, él debía de tener, o sea, para estar bien con Roma, debía de tener en control, o sea, sin sublevación y en, ¿cómo le llaman esto? En paz social, como dicen en México, en paz social y en armonía al pueblo. Pero el pueblo en su, ¿cómo le llaman? DNA, ¿o cómo le llaman? En sus adentros, de manera intrínseca, pues tenían la ley y tenían su cultura, que viene de la ley. Entonces, en su cultura, ellos sabían que Israel un día iba a ser, porque se le había prometido a David, iba otra vez a regresar con poder, y se iba a reivindicar. Y entonces, si un extranjero llega y gobierna un país que sabe que entre el pueblo siempre existe esa idea mítica, quizá ellos van a decir, es una idea mítica del pueblo, pero en cualquier momento se organizan porque ellos están esperando que vuelva a resurgir esa línea. Entonces, a eso me refiero, que él, al oír de los escribas, es de Belén,
hay una relación ahí, o sea, en relación con ese, vamos a llamarle que a lo mejor para Herodes era leyenda, entre leyenda y mito del pueblo, decía, pero, porque a lo mejor él no veía con la misma revelación divina las Sagradas Escrituras, pero decía, pero es algo que está en el pueblo. El pueblo puede tomarlo para levantarse. Puede tomarlo para levantarse. Sí. O sea, pudo haber sido, y entonces pues dijo, o sea, Tengo que eliminarlo. Sí. ¿Verdad? Sí, es un peligro que tengo que eliminar. Muy bien, entonces vemos ahí, ¿verdad?, cómo les dan el lugar exacto de que debía de nacer el Mesías por las Escrituras. Y nosotros vamos viendo cómo constantemente Mateo está mencionando las Escrituras para darle veracidad y confirmación a su relato, ¿verdad?, que simplemente en la vida de Jesús se va cumpliendo todo lo dicho por los profetas, ¿verdad? Seguimos con la lectura, versículo 7. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que Herodes sí se intranquilizó bastante y entonces dijo, bueno, ¿y cuándo nació este niño que ellos vienen a buscar? Entonces, fíjense la astucia en secreto, que nadie se diera cuenta, nomás él y los sabios. En secreto llamó a los sabios, indagó de ellos diligentemente, o sea, buscando la precisión, cuándo había de nacer el Mesías, ¿verdad? Según el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, la estrella les avisó a ustedes cuándo apareció la estrella, qué tanto tiempo hace, qué edad puede tener ese rey que ha nacido, ¿verdad? Porque de que ustedes se dieron cuenta, que vieron la estrella, que confirmaron y que hicieron el viaje, ¿cuánto tiempo hace? ¿Verdad? Y entonces, ya que tuvo ese conocimiento del tiempo, del nacimiento, entonces los envió a Belén y les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber. Y entonces aquí, ¿verdad?, mostrándose muy piadoso, para que yo también vaya y le adore, ¿verdad? De esa manera, pues convencía a los magos de que estaba muy interesado también en ir a adorar al niño. Y dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Nosotros aquí, por estas palabras y por una aseveración que viene más adelante, podemos pensar que cuando ellos entraron a Jerusalén, la estrella desapareció. La estrella no se veía más. Por eso tuvieron que preguntar. Pero cuando salieron de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer en su camino. Entonces los iba guiando, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que era una guía de Dios, la estrella, para guiarlos a ellos, ¿verdad? Dice, y al ver la estrella, esto nos indica de que no la vieron en un tiempo determinado. Ya le digo, yo hago la conjetura de que cuando estuvieron en la capital no la veían. Cuando la vieron tuvieron mucho gozo, y cuando la vieron que se paró,
y que dijeron, aquí es, también tuvieron mucho gozo. Por eso dice este versículo, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Hermana, si me permite. Sí, ¿cómo no? A mí me llama la atención también aquí, que ahorita me está llegando a la mente, que ellos eran estudiosos de los astros. Entonces, ¿cómo Dios les habló en su idioma? Es decir, en una estrella. No les dio otra señal para guiarlos, sino a través del conocimiento que ellos tenían, les dio Dios la señal para que entendieran. Eso me llama la atención. Los eruditos astrónomos de la actualidad, que ellos tienen la capacidad de estudiar lo que ya ha pasado antes por el curso y el movimiento de los astros, dicen que en ese tiempo hubo una conjunción de planetas. Cuando las órbitas de los planetas coinciden, entonces el brillo de un planeta es mucho más grande, mucho más. Y dice que en ese tiempo coincidieron 3 planetas. 3 planetas, sabemos que los planetas son los astros, aparte de la Luna, más cerca de la Tierra, ¿verdad? Más cerca todavía que el Sol. Entonces, hubo una conjunción y entonces fue ese brillo especial. Nosotros conocemos el planeta Venus, que para nosotros es una estrella hermosísima, que le llamamos la estrella de la mañana, ¿verdad? Es Venus. Y como está bastante cerca, entonces la vemos brillantísima y enorme. Así que imagínense una conjunción, ¿verdad? Debe de haber sido algo notable, ¿verdad? Y esa es la explicación que los astrónomos nos dan acerca de que esto realmente sucedió en el cielo, ¿verdad? Para ser visto por toda la gente. Ahora, el hecho de que estos personajes hayan sido extranjeros, nos habla de el deseo de Dios de que todos los pueblos conocieran del nacimiento de su Hijo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos una fecha para celebrar esto, que es Epifanía. Epifanía quiere decir la manifestación de la luz. ¿Qué significa eso? La luz que venía al mundo fue manifestada a todos los pueblos gentiles, ¿verdad? No solo al pueblo hebreo, sino a todos los pueblos gentiles, ¿verdad? Y esto se celebra después de Navidad, después del nacimiento, que celebramos el nacimiento de Jesús. En enero 6 festejamos esta manifestación a todos los pueblos, que fue la venida de los magos o de los sabios para adorar y llevar la noticia del nacimiento del Mesías a todos los pueblos, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos aquí. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. O sea, como nos comentaba el pastor, que no era un rey cualquiera, sino era un rey especial, al que no solamente se le daba honra, sino también adoración, ¿verdad? Porque dice, se postraron y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esos son los presentes que ofrecieron. No nos dice que cada uno ofreció un presente distinto, sino que ese es el tipo de presentes que ofrecieron. Ahora, no nos dice cuántos eran. Se supone por los presentes que eran 3, pero no nos dice cuántos eran, ¿verdad? Ahora, ni tampoco que fueran reyes. La tradición los ha manejado como reyes, pero muchos piensan que es de alguna manera para le da cuerpo a este relato con el Salmo 72, que habla de que reyes de muchos países vendrán a adorar al Mesías, ¿verdad? Al rey de Israel. Entonces, eso tiene mucho que ver con el hecho de que se le tome como reyes. Y está en el versículo 10 del Salmo 72, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones
le servirán. Esa profecía es para el tiempo de la segunda venida, pero como las profecías se cumplen en distintos momentos, ¿verdad? Tienen distintos momentos de cumplimiento, se ha querido ver en estos sabios, esos reyes, que es del que habla el Salmo 72. Y fue escrito para Salomón. David lo escribió para Salomón. Según le pone aquí el comentarista. O sea, arribita en el capítulo dice para Salomón. O sea, cómo a veces la persona puede profetizar, pero... Sí, para distintos momentos. Es como Isaías, cuando profetiza de que la Virgen dará a luz un hijo, y antes de que el niño pueda distinguir el bien y el mal, estos reyes desaparecerán. Tiene cumplimiento en el momento en que están viviendo la amenaza de la conquista, y tiene también cumplimiento después. Así son las profecías. Yo les decía que los eruditos dicen es como ver las montañas, y vemos una montaña y detrás vemos otra y detrás vemos otra más. Así son las profecías, tienen un tiempo próximo, un tiempo mediano y un tiempo lejano de cumplimiento. ¿Cómo Dios usa los vasos? O sea, los instrumentos. Sí. Porque creo que Salomón, creo yo, cuando compuso el Cantar de los Cantares, pues estaba pensando en la Sulamita, no en la relación de Dios con su pueblo o con el cristiano, Jesús con el cristiano. O sea, él estaba pensando, él estaba enamorado. Entonces, o sea, lo que es Dios usa a sus hijos de manera maravillosa. Pero cómo, ya que me haces mención del Cantar de los Cantares, cómo en el Cantar de los Cantares Dios hace que vaya allí una profecía que no le hace mucho bien a Salomón. La Sulamita se queja del rey en el canto, se queja, me llevó el rey a sus cámaras, pero su amado estaba en el campo. Entonces eso no le hace ningún favor a Salomón, pero sin embargo ahí la palabra de Dios ahí está, a pesar de, ¿verdad?, hablando. O sea, en el Cantar de los Cantares. Bien, vamos a seguir con nuestro capítulo que estamos viendo. En Isaías capítulo 60 también habla acerca de lo que comentaba ahorita, sí, del Salmo. Del rey. En el versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, ¿verdad? También ahí menciona, no sé si esta palabra reyes tenga relación con los magos, ¿verdad? Pero por el hecho de que dice andarán al resplandor de tu nacimiento también sí, puede de ahí tener pudiera tomarse el hecho de que se le llame reyes magos el día de hoy. Sí, así es, ¿verdad? También tiene que ver esa profecía con la segunda venida, ¿verdad? También, que todas las naciones van a venir a los pies de Jesús, ¿verdad? Sigue diciendo el pasaje que leímos, ¿verdad?, del tipo de ofrendas que le trajeron oro, incienso y mirra. Y eran productos preciosos en la época, ¿verdad? El oro sigue siendo precioso, el incienso sigue siendo especial. Todos los pueblos han tenido alguna resina aromática que al quemarla produce un humo aromático que representa adoración. Todos los pueblos. El incienso ha sido el especial, ¿verdad?, desde el punto de vista religioso. Pero aquí en América también teníamos un incienso regional, que es el copal. El copal es una resina muy parecida al incienso que también se les quemaba a los ídolos, ¿verdad? Entonces es algo que para los pueblos representa la adoración a su Dios, ¿verdad? Entonces por eso que tienen no solamente la riqueza que representaban en el momento, porque eran cosas caras, tanto el oro como el incienso como la mirra, eran productos caros, ¿verdad? Por eso eran tesoros. Pero también el significado que cada producto tenía. Según los intérpretes y según la época les dan distinta significación.
El oro, la mayor parte de la gente lo relaciona con los reyes, indica a Jesús como rey, pero hay algunos eruditos que hablan de él como de la divinidad, porque recuerden que en el templo todo era de oro, lo que estaba dedicado al Señor, ¿verdad? Desde las paredes, todo, vasos, todo era de oro. Entonces indica también divinidad. Y también para muchos indica justicia, ¿verdad? El incienso, pues es el producto para la adoración, indica divinidad. En eso están muy parejos todos los comentaristas y los eruditos. Y la mirra indica sufrimiento, pero también indica muerte, porque la mirra era uno de los productos aromáticos que se usaban para los cadáveres, ¿verdad? Para cuando se embalsamar o preparar para la sepultura, usaban la mirra, ¿verdad? Entonces, por eso le dan el significado de sufrimiento y de muerte. Por eso nos habla de la cruz de Jesús. Sí, pastor. Una pregunta, hermano. El oro todos sabemos que tiene un origen mineral, Sí. ¿verdad? Pero el incienso y la mirra Son vegetales. Vegetales, los dos dos. son vegetales. Sí, son producto de un árbol. Es la resina de un árbol. Nosotros conocemos muy bien aquí una resina. Bueno, varias, pero una en el campo, en la goma de mezquite. Todo el mundo conoce la goma de mezquite y hasta la usábamos de chicle, ¿verdad? Y sabía sabrosito. Y otra que conocemos muy bien es la resina del pino, ¿verdad? La goma del pino. Cuando uno tiene puertas que son muy nuevas y que no se han dejado envejecer la madera, cuando la pintan salen las gotas de trementina, de goma, a través de la pintura, ¿verdad? Y luego tenemos que rasparlas cuando volvemos a pintar, pero sale, resuma de la madera la resina, ¿verdad? Y nosotros sabemos que de esa goma se saca el aguarrás, ¿verdad? El aguarrás es un producto de la resina del pino, ¿verdad? Y el pinol, pues lo conocemos todos, ¿verdad? Que es también del pino. Muy bien. Entonces, tenemos por allí, ¿verdad? Los dones. Ahora, ¿qué le llevó cada uno? Pues le pueden haber llevado de todo, ¿verdad? No precisamente un solo don. Y aquí habla de tesoros y de dones, porque los dones era lo ofrecido a los dioses, ¿verdad? Los tesoros, no se podía nadie presentar delante de un rey sin un regalo. Cualquier tipo de rey, siempre había que presentarse con un regalo. Y eso hacen estos sabios que van a visitar al rey. Le llevan regalos, presentes, tesoros, dones, como dice la palabra, ¿verdad? Me llama la atención la mirra como regalo. Es que era algo precioso también en la época. Valía mucho. Valía mucho, sí. O sea, se lo entregaron por valor. Por valor, sí. Porque si quieres regalarle a alguien porque cumple años, pues no le regalas algo triste ni mortuorio, ¿verdad? O sea, ¿no? Buscas una envoltura adecuada para alegrarle el día. Miren, y entonces, si la mirra era, a lo mejor la mirra después trascendió como símbolo de sufrimiento y muerte, pero yo no sé si en el pueblo donde venían ellos o en ese momento o por qué razón entregan como regalo muerte y tristeza. Sí, miren, no tiene un solo significado. La mirra también se usaba, por ejemplo, para aromatizar bebidas. O sea, tenían muchos usos. Son sustancias aromáticas. Piensen en un perfume. Ustedes regalan un perfume, ¿piensan que es para sepultura? ¿No? ¿Recuerdan el perfume de nardos que le obsequiaron a Jesús? ¿Acaso la que se lo obsequió pensaba que era para sepultura? Para nada, pero él lo dice. Es para ungirme para mi sepultura. Y será recordada por eso, ¿verdad? Pero ella no sabía, ella lo está regalando como un perfume, como una ofrenda especial. Y igual pasa con la mirra, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta, porque también se usaba para los cadáveres, tengo mucho la palabra ensebelí, que es
que es la mortaja, ¿verdad? El envolverlos. Pero en español no se me viene la palabra. Pero es eso, amortajarlos, ¿verdad? Pero como que la otra palabra me gusta más, me dice más, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo esos dones. Ahora, pensemos en lo que iba a suceder después, que en la persecución tenían que salir de volada, que no iban a estar preparados, pero ellos ya tenían de qué echar mano con esos regalos. Ya no iban con las manos vacías en la huida, sino que ya tenían algo precioso de qué echar mano, donde iban a tener que ir a subsistir en una tierra extraña, ¿verdad? Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos cómo Dios está preservando a su hijo, ¿verdad? Cómo está cuidando de él. Siempre los ángeles, desde antes de su nacimiento y durante toda su vida, están presentes. Siempre cuidándolo, siempre sirviéndole, siempre estando al pendiente de que todo surja y proceda con beneplácito. Vamos a seguir la lectura, versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, cuando se fueron los sabios, o sea, el hecho de que lo hubieran encontrado era tiempo de que Herodes estuviera preparando sus maquinaciones y aunque todavía no sabía dónde estaba, sin embargo había urgencia de poner a salvo a Jesús. Entonces en sueños el ángel le habla a José y le dice, pero ya, levántate, está dormido José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga. O sea, no se te ocurra querer venirte cuando tú pienses que ya está bien. No, espérate hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque hay amenaza de que quiere matar al niño Herodes, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos cómo en medio de la noche, estando dormido José, se levanta y agarra a María y a Jesús y se los lleva. O sea, no espera ni a que amanezca, no, se los lleva, sí, pastor. Sí, hermano. Yo veo aquí también que las situaciones que están aconteciendo en la vida de Jesús, aún antes de su nacimiento, las podemos ver desde dos puntos de vista. Los podemos ver como situaciones sociales o políticas, como por ejemplo el trasladarse de Nazaret a Belén por cuestión del censo, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, o lo podemos ver como una profecía que se está cumpliendo a través de un mandato político. Y en este caso, el trasladarse de Belén a Egipto es por una situación de peligro, ¿verdad? Que al final de cuentas también viene a ser el cumplimiento de una profecía, ¿verdad? O viene a traer el cumplimiento de una profecía. Pero yo veo que esto mismo sucede en nuestras vidas y nosotros ahí tenemos que verlo, lo podemos ver desde el punto de vista humano, un cambio de residencia, una decisión de una carrera, de una profesión, o un cambio, o cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, lo podemos ver desde un punto de vista meramente humano, o lo podemos ver desde un punto de vista del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí nosotros tenemos que estar atentos
y que el Espíritu nos guíe, ¿verdad?, a tomar la decisión que Dios ya tiene preparada para nuestras vidas. Sí, lo que dice el pastor es muy interesante y hay una cosa que tenemos que recordar siempre, que Dios es el Dios de la historia. Él maneja la historia, Él prepara, permite los acontecimientos porque hay un propósito detrás. Nosotros en la vida de Jesús podemos ver la amenaza desde antes de su nacimiento, porque el hecho de que María fuera una mujer comprometida la amenazaba de muerte, ¿verdad? Pero Dios prepara el matrimonio de María y el consentimiento de José para protegerla. O sea, siempre no podía ser una mujer soltera que no tuviera ninguna cobertura, tenía que estar protegida. Entonces está desposada, ¿verdad? Pero en peligro de muerte al estar embarazada antes de que se casara, propiamente dicho. Pero el hablarle a José ya la protege, porque nosotros vemos cómo José es tan obediente a la voz de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Era un hombre piadoso, era un hombre fiel, entonces siempre está dispuesto a obedecer la voz de Dios y cumplirla. Entonces es un elemento muy importante que Dios prepara para la protección de todo el tiempo de la infancia de Jesús, que era cuando era más vulnerable. Y aquí vemos eso, ¿verdad? Cómo Él se mueve rápido para la protección de Jesús. ¿Y cómo Mateo, hermana, otra vez lo que platicamos el domingo pasado, Mateo manda el reflector hacia José? María no, o sea, aquí no aparece tanto. O sea, aquí el ángel le habló a José. Y nada más vemos la ausencia de José cuando los magos llegan a ver al niño y encuentran al niño y a su madre María, ¿verdad? Ahí no se menciona a José, ¿verdad? Pero en todos los demás aspectos sí hay una línea muy fuerte que nos habla de José en muchos aspectos, hasta que ya desaparece de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, dice que lo llevó a Egipto para que se cumpliera la escritura. La escritura, ¿verdad? Esta de Oseas habla de cuando el pueblo es llevado al exilio, ¿verdad? Entonces, no es del exilio, sino cuando lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Es el momento en que se habla de que de Egipto llamé a mi hijo. Pero como les digo, las profecías tienen cumplimiento en distintos periodos. Y aquí vemos dos cumplimientos, como habíamos visto también antes, ¿verdad? Y dice que estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Ya se nos acabó el tiempo, bueno, nos vamos a quedar ahí. Yo esperaba, se me hacía que era un capítulo muy sencillo, que los íbamos a ver muy rápido, pero no, tiene sus asuntos que tenemos que ver despacio, ¿verdad? Bien, vamos a quedarnos para la próxima clase en el versículo 16.